Bueno, bienvenidos todos. Dios los bendiga. Les deseamos a todos una vez más una feliz Navidad. Sabemos que no nos limitamos a una fecha específica, sino más bien al acontecimiento glorioso de que Dios se haya hecho hombre, ¿no? Para venir a salvarnos. Entonces, espero que hayan podido tener un tiempo especial en familia. Y pues bueno, estamos ya por finalizar este año 2020 y hoy es el último mensaje del año. Entonces, les quiero pedir que por favor estén muy atentos a la palabra del Señor, a fin de que realmente seamos edificados por Él, edificados por Dios, para que en nuestro próximo año estemos equipados para vivir como Dios quiere, para hacer la voluntad de Dios y ser bendecidos por Él. Damos un saludo también a todos los que nos están acompañando por Zoom, que están de viaje. Entonces, pues bueno, vamos a leer, por favor, antes de orar, a leer la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así: haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, esta es tu palabra, Señor, y tu palabra es el alimento que nuestra alma necesita. Tú mismo lo dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy queremos cerrar este año con la actitud correcta e iniciar el año 2021 con la actitud correcta, Señor. Así que hoy abre nuestros ojos espirituales, permítenos ver tu voluntad, permítenos entender lo que tú quieres para nosotros. Y te pedimos en el nombre de Jesús oídos para oírte. No solo para oír la voz del predicador, sino para oír tu voz en nuestros corazones. Haz tu buena voluntad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, para quienes anotan, el título del mensaje de hoy es ¿cómo vivirás el año nuevo? Y quiero hacerte dos preguntas para que empieces a reflexionar. Sabemos muy bien y es casi tradicional que llega el cambio de año y nos proponemos mil cosas, ¿no? Voy a hacer ejercicio, voy a adelgazar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer tal cosa. Y por lo general esas ganas nos duran por ahí una semana, ¿cierto? Así somos como seres humanos, realmente. Muy pocas veces, a veces necesitamos de pronto un impacto muy fuerte que nos dé una motivación tal que produzca cambios duraderos, pero por lo general nos cuesta realmente cambiar. Entonces yo quiero preguntarte cuáles son tus ideales para este 2021. ¿Cuáles son tus ideales? Piensa en eso. Y piénsalo seriamente, porque el hecho de que de pronto nos propongamos cosas y no las cumplamos, la alternativa no es entonces no proponerme nada. Ay, ¿para qué me propongo si yo igual ni cumplo? No, tampoco está bien, porque debemos evolucionar, debemos crecer, debemos progresar, debemos ser cada vez mejores.
Y un cambio de año, pues, es un gran estímulo, ¿por qué no? Para decir, bueno, vamos a iniciar este nuevo año con estos ideales. ¿Cuáles son tus ideales para este 2021? ¿Qué motivaciones tienes para vivir este próximo año? Piensa en eso. No debemos solo dejar que pase el año y este año ha sido difícil para todos, para algunos más que otros. Este año ha sido muy difícil y no recomendaría yo, no creo que sea sabio que cerremos este año con tristeza, porque no creo que sea muy buena idea empezar el año sin ánimos. Eso lo que va a hacer es más difícil vivir el próximo año. Entonces debemos tener buenas motivaciones para hacerlo, a pesar de que este año no fue fácil, a pesar de que hemos sido afligidos en muchas formas. Ahora, algo que tampoco Dios quiere para nosotros, algo que Dios no quiere para nosotros, es que pongamos nuestra esperanza en lo que todo el mundo está poniendo su esperanza. Y es, bueno, pues para el 2021, pues que se reactive la economía porque estamos mal y que nos vacunen rápido. Pues eso lo piensa todo el mundo. Pero tú que conoces a Dios, ¿qué estás pensando? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo vivirás este año nuevo? Y por eso leíamos este texto de Filipenses, que nos habla de algo muy especial y es de la exaltación de Cristo. Quiero que sepas esto, mi deseo para ti, que sé que has sufrido este año, mi deseo para ti este año nuevo es que Dios te exalte. Eso es lo que yo deseo para ti, que Dios te exalte en este nuevo año. Y este es un pasaje de exaltación. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje de exaltación. Quiero que sepas esto, Dios quiere exaltarte. Amén. Dios quiere exaltarte. Pero para que seas exaltado por Dios necesitas tener una actitud como la de Cristo. Como la que acabamos de leer. Vamos a estar moviéndonos en ese texto el día de hoy. Para que seas exaltado por Dios necesitas tener una actitud como la de Cristo. Yo no te voy a dar hoy una receta mágica para que Dios te exalte en este 2021, porque no existe. No existe una receta mágica para que perros cristianos aquí no, por favor. Una receta mágica no existe para que Dios te exalte. Lo que voy a compartir contigo hoy es lo que la Biblia dice acerca de la actitud que necesitas para ser exaltado por Dios. Podemos cerrar la puerta, Estico, por favor, gracias. Lo que voy a compartir contigo es lo que la Biblia dice acerca de la actitud que necesitas tener para ser exaltado por Dios. ¿Cuándo te va a exaltar Dios? No lo sé. Pero Él lo hará cuando estés listo. Él lo hará cuando estés listo. ¿Cuál es el secreto de la exaltación? Mi querido hermano, el secreto es la humillación. El secreto de la exaltación es la humillación. Para llegar a la tierra prometida, primero hay que pasar por el desierto. Pero para atravesar el desierto es necesario desarrollar un corazón humillado, un corazón crucificado. En 1 de Pedro 5:6 dice lo siguiente: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Ahí está. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte
a su debido tiempo. Y ya vamos a hablar qué es este humillarse. ¿A qué nos referimos con eso? Pero quiero que vayas pensando en eso. Cuando Dios exalta a una persona, cuando Dios levanta a una persona, es porque ha pasado primero por una aflicción del corazón, en la que su corazón es cambiado. Este mundo nos enseña lo contrario. Este mundo nos enseña a buscar nuestra propia exaltación. ¿Cómo logro ser más conocido? ¿Cómo logro ser más respetado? ¿Cómo logro ser más honrado? ¿Cómo logro ser más admirado? Y buscamos eso, nuestra autopromoción. Pero Dios obra al revés. Dios dice, para que seas exaltado, primero tienes que ser afligido, humillado. ¿Qué concluyes de este 2020? Piensa en este año. Quizás para toda esta generación, es decir, todos nosotros, quizás ha sido el año más difícil que como seres humanos hemos vivido. Hay otras generaciones que han vivido cosas quizás más fuertes, guerras mundiales, tantas cosas. Pero a nosotros nos tocó esto. ¿Quién sabe si vengan después más cosas? No lo sabemos. Pero ¿qué concluyes de este 2020? Piensa en todo lo que has vivido este año. Cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles. ¿Qué concluyes? Ahora, ¿qué deseas para el 2021? ¿Un mejor trabajo? Como decía ahorita, la vacuna contra el COVID. ¿O cualquier cosa que implique para ti una mejor calidad de vida? Ahora, si tú estás pensando en que el 2021 te traiga una mejor vida, no está mal pensar así, pero yo te pregunto, ¿en qué te estás pareciendo a Jesús al pensar así? ¿Estás pensando en seguir a Cristo en este 2021? Ahora, yo no estoy exaltando las calamidades, ni más faltaba. Estoy hablando de una actitud del corazón, ante todo. Y para eso quiero ponerte este ejemplo. Una vez un niño de 7 años le preguntó a sus padres, ¿y por qué existo? Wow, eso es tremenda pregunta. Le decía a sus padres, ¿por qué existo? Sus padres le dijeron, pues la verdad nosotros le pedimos a Dios que nos permitiera tener un niño y después naciste tú. Y el niño quedó insatisfecho con esa respuesta. Decía, sí, pero no entiendo, o sea, ¿para qué estoy aquí? Entonces el padre intentó explicarle mejor y le dijo, Dios no se equivoca en nada y Él te ha permitido existir porque tiene un propósito con tu vida. Y al niño le quedó eso, que Él tenía un propósito. Algunos meses después tuvo un accidente bastante grave. Tan grave que los médicos no tenían esperanza de que él pudiera recuperarse y vivir una vida normal. Pero el Señor tuvo misericordia de este niño y se recuperó, quedó bien completamente. Y cuando pudo verse con el padre después de su mejoría y todo eso en el hospital, estaba todavía hospitalizado, el niño llorando le dijo al papá, ahora entiendo que el hecho de que esté mejorando es porque Dios tiene un propósito conmigo. He sido salvado para hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál es tu actitud al cerrar este año? ¿Una actitud negativa? ¿Una actitud de tristeza? ¿Una actitud de derrota? ¿O una actitud de estoy vivo? ¿Cuántas personas, cercanas incluso,
murieron este año, pero yo estoy vivo. ¿Cuál es la actitud nuestra? No deberíamos tomar la actitud de este niño de decir, si estoy vivo es porque tengo un propósito. Si estoy vivo es porque Dios me salvó y Dios me salvó para que yo le sirva. Dios me salvó para que yo viva para Él, porque créeme, podríamos estar muertos. Entonces no des por sentada tu vida. Como para decir, si ve, y este año fue lo peor, y este año fue desgracia tras desgracia. No, estamos mal. Y empezamos a culpar a los gobiernos y a los estos y a todo el mundo. Y es que estamos mal y así vas a cerrar el año. ¿Crees que ese es el corazón que Dios quiere que tengas? ¿O más bien deberías agachar la cabeza y decir, Señor, estoy vivo, pude haber muerto, y no necesariamente de COVID? Recuerden las noticias si la vieron, de la familia que iba viajando en el carro. Y el carro cisterna que se volcó y les cayó encima. Y no fue COVID. Pero nosotros estamos vivos, hermanos. Podríamos estar muertos, pero estamos vivos. Razón suficiente para decir, Señor, tú me has salvado este año. Tú me has salvado este año y yo voy a vivir para ti. Porque entiendo que si eres tú quien me ha concedido la vida es porque quieres que yo entienda que tengo un propósito que tú quieres que yo cumpla. Y no es seguir viviendo la vida como siempre la he vivido, sino, Señor, ya que me has dado vida, aquí estoy, Señor. He sido salvo para servir a Dios. Entonces, para humillarnos como Dios quiere, necesitamos entender la humillación de Jesús. ¿Vale? Necesitamos entender la humillación de Jesús que acabamos de leer y lo vamos a volver a leer, y pido al Espíritu Santo que nos conceda entender esta humillación de Cristo. Leo ahora Filipenses 2, de nuevo nuestro texto principal, pero leo solo versículos del 5 al 8. Dice así: haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, atención, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la humillación de Jesús. Y por lo general cuando leemos este texto decimos, bueno, sabemos que Jesús es Dios, la Biblia lo enseña claramente, Jesús es Dios, entonces la humillación tuvo que haber sido que Él, siendo Dios, se convirtió en hombre. Esa tuvo que haber sido la humillación, que Él, siendo Dios, se convirtió en hombre. Y pues sí, eso es, para que Dios tome forma de hombre, eso es ciertamente una humillación. Pero no es esa de la humillación de la que está hablando aquí. Porque si así fuera, la hubiera cumplido con el nacimiento. ¿Cierto? Nació en un pesebre, ya era hombre, ya era ser humano. Listo, esa ya fue una humillación. Y aquí eso no se menciona. Entonces no es esa la humillación de la que está hablando. La humillación de Jesús no fue la de pasar de tener forma de Dios a tener forma de hombre, sino la de estar en una posición de majestad, la máxima posición de majestad que puede existir en todo el universo, a pasar a una posición de esclavitud sumisa y voluntaria. Eso fue lo que hizo Jesús. Esta humillación voluntaria, en griego, es una palabra que es kenosis. Es un vocablo griego que incluye la idea de vaciarse, desocuparse. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Hermanos, Jesús es igual al Padre.
Jesús es igual al Padre. La Biblia lo enseña en 1000 lugares. Es igual al Padre. Juan 17:5, Jesús oraba diciendo así, antes de ser entregado por Judas, él oró de esta forma: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ellos eran igualmente gloriosos. Ustedes conocen la doctrina. Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son un mismo Dios manifestado en 3 personas. No son 3 dioses, es un solo Dios manifestado en 3 personas, la Trinidad. Y aquí se ve cómo Jesús está diciendo: glorifícame con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. O sea que Él tenía una gloria, pero estando aquí en la tierra ya no la tenía. ¿Por qué? Porque se vació, se despojó de ella. En Colosenses 2:9 dice: todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Atención, Jesús no es menos Dios que el Padre. Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo merecen la misma honra, el mismo respeto, la misma adoración, la misma gloria, la misma obediencia. Uno no es más glorioso que el otro. Pero vemos a este Jesús despojado voluntariamente. Y mira lo que dice Apocalipsis 22:1. Dice: después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía de los tronos de Dios y el Cordero. ¿Eso dice? Del trono de Dios y del Cordero. O sea, ustedes saben que el Cordero es Jesús. El Padre y el Hijo tienen un mismo trono. Entonces tenían la misma gloria. Jesús es igual a Dios, el Padre. Dios Hijo es igual a Dios el Padre. Entonces, ¿qué significa esto de que Jesús se vació a sí mismo? Significa que Él se despojó de su legítima autoridad y se sometió a la autoridad del Padre. Se despojó de su propia grandeza. Es decir, yo que soy músico profesional, que soy teólogo, el hecho de que me vaya, por ejemplo, a vivir debajo de un puente y a comer basura voluntariamente, por amor a otro, no es en nada comparable con la humillación que Jesús voluntariamente aceptó sobre su vida, por amor a nosotros. Porque siendo Dios eterno y glorioso, tomó forma de hombre y se hizo siervo entre hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios santo, ayúdanos a entender esto, porque no nos imaginamos lo que eso significa. Quiero decirte esto: cuando tú tienes una discusión en casa y te ofenden y te hacen justo lo que sabes que te saca de casillas, ¿cómo reaccionas? ¿Qué tanto te humillas? ¿Qué tanto te humillas? ¿Qué tan dispuesto estás a agachar la cabeza, a ser pacificador en vez de meterle leña al fuego? Muchas veces ni siquiera somos capaces de hacer eso. Y miren lo que hizo Jesús. Cuando yo dije que Él se despojó de su legítima autoridad, es porque Él tiene autoridad. O sea, es Dios. Pero como hijo, en la persona del Hijo, se despojó de su legítima autoridad para someterse a la autoridad del Padre como hombre.
Esto es supremamente importante, porque ambos tienen, no es que tengan una autoridad diferente, tienen una misma autoridad, pero el hecho precisamente de que tengan una misma autoridad destaca la tremenda obediencia de Jesús. Un ejemplo de esto es la tentación de Satanás cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Ok, ustedes saben, Jesús ayunó 40 días. Y dice la Biblia que después de ayunar 40 días tuvo hambre. Entonces Satanás se le apareció y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Lo que tradicionalmente entendemos es que la tentación era a que comiera porque tenía hambre. Pero no, esa no era la tentación. Se aprovechó Satanás de una debilidad humana en Cristo para tentarlo, pero la meta de tentarlo no era que comiera, sino que hiciera uso de su legítima autoridad como Dios. Esa era la tentación. ¿Podía hacerlo Jesús? Claro que sí. ¿No es Dios? ¿No dice la Biblia que todo fue creado por medio de Cristo? Si Él creó galaxias, si Él creó el universo, ¿cómo no puede coger 3 piedras y convertirlas en pan? Obvio. No es nada para Jesús. No era nada para Jesús. Él así podía hacerlo. Tenía todo el poder y toda la autoridad para hacerlo, pero prefirió no hacerlo. Porque Él vino a vivir como hombre. ¿Entiendes esa humillación? Nosotros aprovechamos nuestro poder. El padre aprovecha su poder sobre sus hijos. Mientras yo sea su papá, ¿cierto? Aquí se hace lo que yo diga porque yo soy su papá. ¿Está pecando por actuar así? No. Está haciendo uso legítimo de su autoridad. Por lo tanto, si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, no hubiera pecado en el sentido de que esa es su autoridad. Él podía hacerlo. Pero ¿saben cuál era la misión de Jesús al venir? Limitarse a sí mismo. Y solo tú sabes cuánto cuesta eso. Solo tú sabes cuando tú tienes razón en una discusión, solo tú sabes cuánto cuesta callar. Solo tú sabes cuánto cuesta saber que otra persona te está mintiendo y tú darte cuenta y callar, con tal de no entrar en una discusión. Solo tú lo sabes. ¿Cuándo puedes hacer uso legítimo de tu autoridad o de tu condición? ¿Y sabes cuánto cuesta refrenarse porque sencillamente quieres o apuntas a algo mejor o a algo mayor? El Hijo de Dios, tentado por el diablo, podía convertir esas piedras en pan. Tenía hambre, porque eso también es humillación. Dios con hambre. Eso es una contradicción de términos. Dios con hambre, entendamos la humillación. Y después de 40 días habiendo ayunado, sostenido por el Padre, tuvo hambre y aún así no convierte las piedras en pan, sino que responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y fue tentado en otras cosas y finalmente Dios lo respaldó, envió ángeles a que le dieran alimento. El Padre lo respaldó. Esa es la obediencia de Jesús. La Biblia dice que Jesús aprendió obediencia. ¿Cómo así que el Dios santo y perfecto aprende a ser obediente? Si es santo y perfecto. Si antes es Él el que nos enseña a nosotros a ser obedientes, ¿cómo así que Jesús aprendió obediencia? Pues precisamente por eso, porque Él no hizo uso de su autoridad. Él no hizo uso de su gloria. Entonces, ¿te das cuenta el objetivo de la tentación de Satanás? Él no quería que comiera y se quitara la hambrecita. No. Él lo que quería era que dejara de actuar como hombre y actuara como Dios. Y él no lo hizo.
se sometió al Padre. ¿Cuál es la actitud contraria? La de Satanás. La actitud contraria es la de el más alto de todos los querubines, Satanás, Lucifer, Lucero. En Isaías 14, 13 al 14 nos da el ejemplo contrario, nos dice quién es Satanás. Miren esta actitud y miren a quiénes tendemos nosotros a parecernos como seres humanos. Si a Jesús o a Satanás. Isaías 14 del 13 al 14 dice así, y aquí habla de Satanás, dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Ese es Satanás. Mira la diferencia de actitud. Aquí no hay alguien que se está vaciando, aquí hay alguien que se está llenando de sí mismo. Aquí hay alguien que no teniendo la gloria de Dios, codicia la gloria de Dios. Que no teniendo la autoridad y la grandeza de Dios, codicia su autoridad y su grandeza y dice, me voy a poner en la altura de Dios, seré semejante al Altísimo. Esa es la actitud de Satanás. Yo te pregunto, ¿cómo somos nosotros los seres humanos? ¿Somos más propensos a vaciarnos? ¿Somos más propensos a humillarnos? ¿O somos más propensos a buscar la cima? ¿Sí? Vuelvo y digo, no estoy en contra del progreso, no estoy en contra del éxito, no estoy en contra del crecimiento, estoy hablando del corazón. De una actitud del corazón. Y nuestros padres son un ejemplo terrible de esto. Adán y Eva. Génesis 3, del 4 al 6. Ustedes conocen la historia, pero la vamos a leer. Viene Satanás en forma de serpiente en el jardín del Edén y después de que Dios le ha dicho a Eva, a Adán y a Eva, de todos los frutos de los árboles del huerto pueden comer menos de este árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman del fruto de ese árbol, ciertamente ¿qué? Morirán. Ok. Oiga, pero ¿por qué Dios es tan malo y les puso la tentación ahí? No, Dios no les puso la tentación ahí. Dios les puso solo un recordatorio para decirle, ¿me van a obedecer o no? Aquí está el árbol. No coman de él. Porque el día que coman de él, morirán. Y viene Satanás en la serpiente y dice lo siguiente. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe. Miren las palabras de Satanás. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes ¿qué? Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, mire cómo funcionó la tentación en su corazón. Vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Entonces, ¿qué hizo? Tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Oiga, pero Dios sí que es injusto. Nos condenó a todos por comerse una manzana. ¿Dónde dice eso? El pecado del hombre no es comerse una manzana, el pecado del hombre es querer ser como Dios. Eso fue lo que Satanás les dijo. Serán como Dios. ¿Y qué es eso de ser como Dios? Yo te pregunto a ti, ¿tú has querido ser como Dios? Yo jamás. Decimos que no, ¿cierto? Pero es que eso tampoco era lo que estaban buscando ellos. Ellos sencillamente estaban buscando una vida donde no tuvieran a alguien por encima de ellos. O sea que podemos ser igual a igual. ¿No era eso lo que Satanás estaba diciendo en Isaías? ¿Me haré semejante al Altísimo? Lo que estaba en el corazón de Satanás
lo puso en el corazón de Adán y Eva por medio de esa tentación. Y sabes qué, eso está en nosotros, los seres humanos. En Adán todos somos constituidos pecadores. Eso está en nosotros. Pero si yo nunca he querido ser como Dios, yo te pregunto, ¿tu vida se ha basado en obedecer 100% a Dios o haces tu voluntad? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué te casaste con quien te casaste? ¿Por qué vives donde vives? ¿Por qué haces todo esto y todo esto? En algún momento ha sido todo eso resultado de que tú has ido a donde Dios a decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? Y hasta que Él te responde, ¿lo haces? ¿O ha sido una cuestión de, pues nos llevamos bien y pues nos vamos a casar? O pues es que yo tengo talento para eso, entonces voy a estudiar y para eso es lo que da plata. O pues es que yo me vine a vivir a Chía porque es tranquilo. Eso no es igual que Bogotá. Chía es mucho mejor. Y en eso es basado tus decisiones. Es decir, tu vida el día de hoy es el resultado de tus decisiones que has tomado porque has querido. Buenas o malas decisiones. Ha sido porque has querido. En otras palabras, ha sido el Dios de tu vida. Ha sido el dueño de tu vida. Y cuando te propones ser el Dios de tu vida, es decir, hacer tu propia voluntad, no vas directo a la exaltación. No vas directo a la exaltación porque mira a Jesús. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Yo no hablo mis palabras, sino hablo lo que oí decir de mi Padre. Mira la diferencia. Miremos la actitud de Jesús. En Juan 8 del 28 al 29 dice así. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, y aquí con ese levanten se refiere a cuando ustedes me crucifiquen, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Mira la humillación de Jesús. Como hombre, Él dijo estas palabras. Se sometió en todo. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos de inmediato involucrados en conversaciones? Nos vamos a almorzar y terminamos despotricando de todo el mundo, hablando mal de fulano y de fulana. Imagínense que no sé qué hiciese más. Yo te digo, ¿eso es lo que Dios te está diciendo que hables? ¿Eso es lo que Dios te está ordenando que hables? ¿Puedes decir de ti mismo que tú has venido a hablar lo que el Padre te ha dicho? ¿Lo que el Padre te ha enseñado? No, ¿cierto que no? Nos movemos según pareceres, impresiones, deseos. Y no sabemos cuánto daño le hacemos a otras personas. Pero esta obediencia de Jesús fue perfecta. Su humillación no solo fue por Él, sino que lo hizo por ti y por mí. En otras palabras, por esta obediencia que acabamos de leer, por esta obediencia, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Mira lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, ¿quién? Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿de quién? De Jesús, los muchos serán constituidos justos. Es decir, así como por la desobediencia de Adán, todos nosotros fuimos condenados como pecadores, constituidos como pecadores.
Tenemos en nosotros esa tendencia de querer hacer nuestra voluntad, sin contar con Dios, sin someternos a Dios, sin esperar en Él, sin creerle a Él. Asimismo, por la obediencia de uno, la de Jesús, ahora podemos reconciliarnos con Dios. Porque quiero que sepas esto. Cuando yo vivo queriendo hacer mi voluntad, podré ser muy religioso y decir, es que yo soy muy espiritual. Pero eso me lo creo yo y nadie más. Porque cuando yo vivo para hacer mi voluntad, sencillo, vivo pecando. Vivo pecando. Y no estoy acá hablando para juzgar a fulano o a fulana, estoy hablando de cada uno de nosotros. Todos los seres humanos hacemos esto. Cuando vivimos haciendo nuestra voluntad, vivimos pecando. Y no necesariamente es que estoy cometiendo adulterio. Y no necesariamente es que estoy cometiendo un acto terrorista o robando. Tenemos que quitarnos esta idea de la cabeza de que la santidad es ser moralmente correcto. Porque la santidad es mucho más que ser moralmente correcto. La santidad es ser una persona dependiente de Dios, sometida a Dios, tener el corazón crucificado. Vivir en santidad es vivir muriendo a nosotros para vivir para Dios. Y como se hacía un énfasis en el cuarto libro de nuestros devocionales de Te reto a ser mejor, hay muchas personas dentro de la iglesia que no matan, no adulteran, no roban, no son terroristas, no son narcotraficantes, se la pasan del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y no rompen un plato, pero viven para sí mismos. Y solo viven para sus sueños, para lo que les importa. Eso no es santidad, eso es moralismo. Es muy diferente. Dios quiere santidad. Y santidad es que yo diga, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy muriendo a mis sueños, aquí estoy muriendo a mis anhelos, para que sean tus sueños sobre mí, para que sean tus anhelos sobre mí. Eso es vivir en santidad. Porque si se trata de pecar, vamos a seguirlo haciendo, hermanos. Vamos a seguir teniendo fracasos. Pero en Cristo seremos levantados y nos arrepentiremos y seremos santificados y confesaremos nuestros pecados y seremos cada vez mejores, cada vez más como Cristo. Pero ¿por qué es que podemos ser santos? Porque Dios nos ha recibido. Porque Dios nos ha abierto los brazos a esta manada de pecadores que somos nosotros. Dios nos ha abierto los brazos a decirnos, vengan a mí. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Porque Jesús obedeció todo lo que necesitábamos obedecer. Dios no está esperando que tú obedezcas toda la ley a ver si te recibe. No, ¿por qué? Porque no vas a poder. Obedeces 3 puntos y desobedeces 10. El pecado es como la hidra venenosa, el monstruo ese griego que le cortan una cabeza y le salen 2. Así es el pecado. Matas un pecado y después descubres que detrás de ese había 2. Matas esos 2 y después descubres que detrás de esos 2 había 4. Entonces Dios sabe que tú no puedes cumplir toda su ley cabalmente. Por eso fue que Jesús vino a ser perfectamente obediente. Para que los que creemos en Jesús recibamos sobre nosotros su justicia y Él reciba sobre sí mismo nuestra condenación. Y entonces podemos acercarnos al Padre y Él nos ve a nosotros como si hubiéramos obedecido perfectamente, porque Jesús obedeció perfectamente en nuestro lugar. Obviamente se levanta nuestro espíritu fariseo a decir, entonces no hay que obedecer. Entonces vamos a vivir como se nos dé la gana. ¿Sí? Por eso es que esos son unos irresponsables, esos cristianos que pecan, rezan y empatan. No, en ningún momento estoy diciendo eso. Porque el que cree verdaderamente en Cristo es guiado por el Espíritu Santo. Y el que es guiado por el Espíritu Santo es guiado a una guerra frontal contra el pecado. No podemos
vivir tolerando el pecado. Un cristiano sufre por el pecado. Y si pasa por un desierto enlodado y enrodado con un mismo pecado, jamás lo hace con gozo. Le cuesta lágrimas, dolor, incluso depresión. Entonces no pienses que el hecho de que seamos gratuitamente justificados en Cristo significa que podemos vivir como queremos. No, el que cree en Cristo busca ser como Cristo. Amén. Mire esta victoria que nos dio Jesús gracias a su obediencia. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos, es decir, nosotros los seres humanos, participan de carne y sangre, es decir, de carne y hueso, también Jesús participó de lo mismo, o sea, se hizo hombre. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Con la muerte, Jesús derrotó a Satanás. Porque con la muerte Jesús pagó la deuda de nuestros pecados. Y la deuda es como cuando una persona le debe dinero a un cuentagotas. ¿Sí o no que eso es un yugo horrible? O a un banco. Eso es un yugo. Que uno lo están llamando y el banco. El banco. Y que no, que ya se fue a cobro jurídico. Eso es un yugo. Uno es esclavo del que le debe. ¿Cierto? Pero si uno no le debe, si yo no le debo al banco, pues ahí sí ellos son mis amigos, ¿no? Ahí sí es su banco, amigo, mire, yo le presto, no sé qué. Ahí sí se muestran muy amigos. Pero como yo ya sé cómo son cuando me endeudo, entonces más bien prefiero no endeudarme en la medida de lo posible. Ok. Cada vez que me endeudo, me hago esclavo. Les debo. Nosotros como pecadores éramos esclavos de Satanás. Nuestra deuda era con Dios, ciertamente. Pero Dios no es como el banco que viene a cobrar ni nada de eso, sino que es Satanás el que viene a reclamar: estos son míos porque son pecadores. Y cuando nosotros creemos en Cristo, la justicia de Dios viene sobre nosotros y entonces somos liberados. Gracias a la muerte de Jesús. Pero no murió de 80 añitos. No murió de un infarto al corazón. No murió porque tuvo un accidente. ¿Cómo murió Jesús? Crucificado. Filipenses 2:8, en nuestro texto principal. Filipenses 2, versículo 8. Y hallándose en forma de hombre. Y ahí sí menciona la humillación. ¿Se dan cuenta? La humillación no era, que está tratando Pablo, como les había hecho, no era solo pasar de forma de Dios a forma de hombre, no. La humillación es pasar de majestad a esclavitud sumisa voluntaria. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal vez a nosotros nos ofende un poquito que digamos: oiga, pero ¿cómo así que Dios se humilló por ser hombre? ¿Es que acaso yo soy poca cosa o qué? Es como cuando una persona de X condición económica hace chistes del desayuno franco-colombiano, ¿sí? El pan francés con colombiana. Entonces, aquellos que desayunan pan francés con colombiana dicen: ah, no, pues tan crecido. Claro, como él sí puede comer caviar todos los días. ¿Cierto? Se sienten ofendidos por el comentario de una persona de otra clase social o económica.
Nosotros podríamos llegar a pensar lo mismo porque decimos, no es que Jesús se humilló a convertirse en hombre, entonces, ¿es que acaso nosotros somos poca cosa? La verdad es que sí, somos polvo de la tierra, en cierto sentido. En otro sentido, somos la creación más maravillosa que hay en esta tierra. Pero mire que Jesús no se humilló hasta ahí, sino que ha llegado a algo a lo que tú y yo ni siquiera hemos llegado. Y es morir como un criminal. Y probablemente ni siquiera lo vamos a hacer. O sea, el más grande, el más perfecto, se humilló mucho más de lo que tú en toda tu vida te has humillado. Y lo que toda tu vida te vas a humillar. El teólogo Teodoro de Mopsuestia, por allá en el siglo V, dijo lo siguiente acerca de este punto. La muerte es humillación para Dios, no para el hombre. Otra cosa es la muerte en cruz. ¿Entiendes esto? Tan solo morir es un terrible acto de humillación para el eterno Dios. Para el eterno Dios. Porque la muerte grita, aquí hay pecado. Porque tú lo sabes, la paga del pecado es la muerte. Si no hubiera pecado en este mundo, todos seríamos inmortales. No habría muerte en el planeta. La muerte no es algo natural. La muerte es un juicio de Dios sobre el pecado. Y todos moriremos porque todos somos pecadores. Por lo tanto, la muerte no es una humillación para nosotros, pero para Dios sí. Porque Él es santo. Porque en Él no hay pecado y murió. Eso es una humillación para Dios. Para Dios morir es una humillación, porque donde hay muerte es porque hay pecado. Y aquí estaba el impecable Hijo de Dios muriendo, pero no solo como cualquiera de nosotros, los pecadores, sino que murió como uno juzgado como pecador por hombres que creyeron ser más justos que Él. ¿Logras dimensionar esto? ¿Qué clase de humillación es esta? ¿Cuánto se vació Jesús a sí mismo por ti y por mí? Que Dios te conceda entender esto cada vez más profundamente. Que vayas a la Biblia hasta que lo puedas entender. Qué humillación tan grande que Él, impecable, impecable, literalmente, sin pecado, en la cruz, siendo Dios, habiendo dejado su gloria, semidesnudo, ante la burla de la gente, golpeado, escupido, le arrancaron la barba, estaba desfigurado, latigado, en la cruz, derramando su sangre, sin haber cometido un solo pecado, estaba allí muriéndose sin ser pecador. Y la gente que está ahí lo señala y le dice, se salvó se salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Ahí estaba otra vez Satanás diciendo, haz lo que puedes hacer, porque Jesús podía salvarse en esa cruz. Creó el universo de nuevo. Él podía bajarse de esa cruz y no quiso hacerlo por ti y por mí. Podía incluso haberse negado a sentir dolor. Era Dios, pero aceptó todo el sufrimiento completico. Prefirió humillarse y hacerse perfectamente obediente. Aceptó la humillación física, aceptó la humillación emocional, aceptó la humillación social, porque fue la vergüenza de todo el pueblo en ese día. Y aceptó la humillación espiritual, porque incluso Dios el Padre lo despreció. Porque en ese momento Jesús estaba cargando sobre sí mismo
todos nuestros pecados. Y Jesús soportó incluso el desprecio de su padre. Recuerden que él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No por él, porque él era santo, sino por tus pecados y por los míos. El Padre abandonó a su Hijo. Y Jesús soportó esto por amor a Dios, por amor a nosotros, hermanos, miserables pecadores que ponemos nuestra esperanza en que la economía mejore y en que venga una vacuna rápido. Por nosotros murió Jesús. Y si no fuese eso suficiente, hermanos, una humillación todavía peor. Efesios 4, del 9 al 10. Esta expresión ascendió, se refiere a la ascensión de Jesús. ¿Qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? No solo murió en la cruz, sino que descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Ves la exaltación? Hermanos, los que creemos en Cristo moriremos y partiremos a la presencia del Señor. No vamos a sufrir esto. Porque Él lo sufrió por nosotros. Porque el que cree en Cristo ya fue castigado en Cristo. Pero el que no cree en Cristo tiene un castigo pendiente. Solo hay dos caminos. O que Dios te castigue por todos tus pecados, o que Dios castigue a Cristo por tus pecados. Y ya lo hizo. Y fue voluntario. Él se ofreció. Él se ofreció por amor. Yo tomo eso. Yo tomo ese regalo. Es un regalo. Nuestro glorioso Salvador se humilló hasta lo sumo. Créanme, más no se había podido humillar. Se humilló hasta lo sumo. Y entonces Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, de nuevo nuestro texto, ahora leo del 9 al 11. Del 9 al 11. Habiendo dicho ya todo esto que habíamos hablado, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. No hay gloria más grande, no hay exaltación mayor a esta. Él es el todo en todos. ¿Te das cuenta al principio? ¿Quieres que Dios te exalte? Entonces sigue este ejemplo. Humíllate. Humíllate ante la poderosa mano del Señor. Y entiende este principio. Tan grande que anheles que sea tu exaltación, así de grande debe ser tu humillación. Este año ha sido humillante, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo con esa humillación? ¿Volverte más duro o volverte más manso? ¿Volverte más altivo o volverte más humilde? Lo cierto es esto, que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado.
Vuelvo al título del mensaje. ¿Cómo vivirás el 2021? ¿Cuál va a ser tu actitud? Cuando estemos cantando que faltan 5 para las 12, la otra semana, ¿cómo nos vamos a poner? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿De llorar porque es que esa canción no hace llorar a cualquiera? ¿O de decir gracias, Señor? Porque este año fue muy duro, pero aquí estoy, vivo. Si perdiste a alguien, a un ser querido, y lo vas a llorar, llóralo. Pero con este corazón, con un corazón que diga, Señor, yo estoy vivo. Si yo no tuviera más propósito en esta tierra, habría muerto. Pero sigo con vida. Entonces este año nuevo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y empieza a buscar a Dios. No empieces a pensar que cualquier cosa es más importante que Dios. Haz de Dios tu primera prioridad. Porque eso es ser como Jesús. No seas como Satanás. No seas como Adán y Eva. Sé como Jesús. ¿Qué nos pide el Señor? Después de todo esto, y cierro con este pasaje, hermanos, realmente no es gran cosa. Realmente, al lado de lo que Jesús hizo, no es gran cosa. En el mismo capítulo de Filipenses 2, versículos 1 al 4. Filipenses 2 del 1 al 4 dice, ¿pueden los cristianos? Esto es lo que nos pide Dios. Después del ejemplo de Jesús, o debido al ejemplo de Jesús, esto es lo que Dios quiere que tú hagas este 2021. ¿Sí? ¿Pueden los cristianos consolarse unos a otros? ¿Tú qué dices? ¿Podemos? ¿Podemos vivir el 2021 en vez de devorarnos unos a otros, consolarnos unos a otros? Amén. ¿Me aman ustedes lo suficiente como para desear consolarme? Eso es lo que Pablo le dice a las iglesias de Filipos. ¿Tiene algún significado para ustedes el que seamos hermanos en el Señor y que participemos del mismo Espíritu? Piensa en esa pregunta, es como si yo te la hiciera. ¿Tiene algún significado para ti que seamos hermanos en el Señor? ¿Te llega al corazón eso? ¿Somos hermanos en el Señor y que participemos del mismo Espíritu? Ahora, si alguna vez han sabido lo que es el cariño y la compasión, colmen mi alegría, dice Pablo, amándose unos a otros, viviendo en armonía y luchando unidos por un mismo ideal y un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad, ni por vanagloria. Sean humildes. Tengan siempre a los demás por mejores que ustedes. Y cada uno interésese no solo en lo suyo, sino también en lo de los demás. Amén. Eso es lo que Dios quiere para ti.